Jaime Mañalich. Y está acá. Claro, Vamos a y nos verlo, vamos a entonces. nuestro living, pues. Vamos a hablar con él. ¿Cómo está Jaime Mañalich? ¿Cómo Qué le gusto va? saludarlo. ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Bien. ¿Qué tal? Muy bien, gracias por venir a nuestra Doctor. casa. Doctor, ¿cómo le va? Doctor, ¿cómo está usted? Estupendo. Qué bueno. Estupendo, qué bueno. ¿Por qué está tan bien? A ver, cuéntenos al tiro. Porque la vida es buena. Estamos bien. Hay que saber, dice usted, agradecer las cosas buenas de la vida. Oiga, Jaime, yo quisiera preguntarle, digo Jaime ahora porque, bueno, usted, antes de todo lo que queremos hablar, porque queremos hablar del Omicron, queremos hablar, por supuesto, de los temas que tienen que ver con su expertise, pero no quiero dejar pasar lo que acabamos de vivir, porque en alguna oportunidad, ¿se acuerda cuando usted dijo que no sabía que había tanto hacinamiento y que lo criticaron, después usted explicó, pero bueno, acá tenemos un caso. ¿Cómo recibe usted lo que está pasando y particularmente la historia que describe Jackie y la familia que vivió, ¿no es cierto?, este terrible hecho de casi perder a una niñita de 2 años por estas mal llamadas balas locas? Hay un clima de inseguridad, de la sensación de que se nos disparó, que se nos fue de las manos el control de la delincuencia. ¿Cómo lo vive usted? Yo veo la situación de la siguiente manera, y para contarlo de una perspectiva anecdótica, ¿no es cierto? Empieza la pandemia del primer COVID. virus, del COVID, Sí. la primera cepa, estamos a 2 años ya. El primer caso en Chile fue diagnosticado el 3 de marzo, hace Claro. 2 años. 2020. Entonces empezamos a buscar camas. ¿Dónde podemos poner gente que se vaya a enfermar y la ola y aplanar, ¿no es cierto?, la curva y todo esto. Visito el hospital Padre Hurtado. Y me llaman la atención porque una cosa son los datos escritos, lo que uno le Claro. cuenta, y otra cosa es estar ahí en terreno y ver. Hospital Padre Hurtado, entonces lo miro y digo, oye, ¿por qué este piso último está desocupado? Si lo necesitamos para hospitalizar personas. No podemos. No podemos ocuparlo. ¿Por qué? Por las balas locas. ¿Cómo las balas No le locas? puedo creer. A ver, si usted mira, ministro, en aquella época, por la ventana hacia ese sector, todo ese sector está capturado por una banda de narcotraficantes. Tenemos balas locas, baleos, todas las noches. Entonces el personal no puede trabajar acá, no podemos estar enfermos porque puede morir de un balazo. Y las ventanas rotas, impactos de bala, esto es real, real. Entonces yo hablo con el coronel, creo que es encargado de toda esa zona, y le digo, mire, pero ¿cómo? Nosotros no podemos hacer nada. Si esto es la distribución de armas, el baleo, es una cosa incontrolable para nosotros. Perdón que lo ponga en evidencia. Sí, claro. ¿Cuál fue la solución? Construimos un muro. El hospital Padre Hurtado está protegido por un muro antibalas para que podamos ocupar el último piso. Está ahí, si ustedes lo van a ver, ahí, ¿y qué es esta cosa? No, esto es un muro antibalas para que el hospital pueda funcionar. Y en ese sentido, a propósito, como ustedes saben, yo fui candidato a senador y recorrí mucho de la región metropolitana. Lo tengo que decir con el mismo énfasis que usted menciona, Mirna, respecto al tema del hacinamiento. Sí. Nadie en Chile sabe la magnitud de el compromiso de la industria del narcotráfico en nuestro país. No lo sabe. O sea, uno va a una, no voy a hablar de ninguna comuna en particular, va a una comuna, se reúne con unas madres, etcétera, y dice, ¿y cuál es la preocupación de ustedes? La droga, nuestros hijos. Mire, si usted va a este barrio, aquí no hay autos parados, viejos, no se puede entrar ningún vehículo, ninguna cuca de carabineros, por supuesto. Todo este barrio, me explican, está capturado, guardia, ¿Y cuál es mi problema? Mi problema, dice la señora, es que yo vivo en una casa de 40, 50 metros cuadrados. Pero Jaime, la autoridad y no debería- puedo salir, no puedo dejar salir a mis hijos, porque sé que lo van a reclutar como soldados narcotráfico, etc. Es verdad, pero usted dice, claro, nadie sabe, pero la autoridad no debería saberlo. O sea, hay informes formales de la Fiscalía el año pasado, en fin. Pero Digo, porque no es nuevo. Sí. Esto está sobrediagnosticado. pero el tema es cómo la autoridad el se hace problema cargo es o lo cómo enfrenta. enfrentarlo. Eso. Y en mi opinión, ¿Y este gobierno cómo lo ha enfrentado? a propósito de la violencia que ustedes describían, demasiado de la violencia que nosotros vemos hoy día, que un señor apareció en un auto con 80 disparos, que ajuste de cuentas, que es un lenguaje que en los noticieros cada vez se nos normaliza sí. más. Oye, parece que fue un ajuste de cuentas. Mire que este señor lo secuestraron por 8 millones de pesos. Eso, yo estoy seguro, perdón que lo diga así,
que detrás de eso está la industria del narcotráfico. Y para... Porque no, es incontrolable. Y una vez más, volvamos como al concepto más claro, digamos, es la autoridad la que tiene que hacerse cargo. Si no lo pueden controlar, ese es su diagnóstico, este gobierno lo ha controlado, ha podido controlarlo, lo controla, no lo ha hecho bien. Yo creo que la deuda o la velocidad de reacción respecto a lo que ha sido la penetración de la industria del narcotráfico en Chile ha sido lenta. Y la pandemia lo acentuó. Y el estallido social también, independiente de todo su mérito. ¿Por qué? Porque se dio una guerra de pandillas para capturar territorios. Esto es mío, esto es tuyo. La falta de Estado entra en ello. Exactamente. Pareciera que las bandas están más organizadas que las propias autoridades. Incluso está la impresión de que cuesta mucho aún en Chile aceptar que el narcotráfico es una realidad. Yo no sé qué les pasa a ustedes, pero durante décadas hemos tenido el fantasma del narcotráfico y ha costado decir, estamos descontrolados, ¿o no? Yo lo digo con toda claridad porque lo viví. O sea, a mí no me pueden contar cuentos. Usted lo vio. Y la realidad es que nosotros como sociedad, y perdón que haga la mímica, es como si usáramos la venda así, no queremos ver. No, digamos, pero las autoridades, lo interpretamos como hechos aislados, que pasó esto. No, hasta que nos pasa, pues, Jaime, porque cuando uno es víctima de una encerrona, afortunadamente yo no he sido víctima, espero que nunca lo sea, pero ¿qué hay detrás? Jóvenes, chicos, cabros chicos, o sea, 15, 14, 13, incluso, o sea, ha habido casos de portonazos de niñitos de 11 años. Así es. Entonces yo le digo, ¿ahí qué pasó? También faltó el Estado, porque ese niñito, ¿por qué no está en el colegio? ¿Por qué no está en el sistema escolar, por último, que genere una cierta protección? Mirna, yo quiero acentuar esto. El enemigo que tenemos delante es formidable. Carteles internacionales que se están instalando en Chile. Chile es uno de los principales consumidores de droga, exportador de droga. Pero no lo vimos venir, Jaime. Yo no sé si lo vimos venir o nos tapamos los ojos. Creo que la magnitud a la que ha llegado, efectivamente, la situación se escapó de las manos y esto requiere una nueva institucionalidad. O sea, si usted me dice que los carabineros que pasan parte por velocidad van a estar preocupados de... No. Se necesita una fiscalía dedicada, se necesita una agencia policial, se necesita inteligencia. ¿Una mejor policía? Yo creo que se necesita una institución completamente diferente, dedicada específicamente al narcotráfico. En Estados Unidos hicieron esto a través de la DEA, en fin, hay muchos países, en México han buscado a través de la Marina, o sea, pero la institucionalidad de pesquisa, de inteligencia, de búsqueda, de castigo, cárceles de alta seguridad. Un narcotraficante, ¿no es cierto?, que tiene currículum internacional, como sabemos que ha ocurrido en Chile, tiene que ser deportado, por ejemplo, si lo están pidiendo de Estados Unidos. Y en ese sentido, creo que se necesita primero, y perdón que me aproveche de ese minuto, se necesita que tomemos conciencia. Yo en mi Twitter, ¿no es cierto?, uso una lupa que se llama narcolupa. Entonces, cada vez que ustedes presentan una noticia de que pasó esto, unas balas locas, yo pongo al tiro narcolupa. ¿Por qué? Porque no vemos que detrás de esto hay una cadena, detrás del portonazo. Hay una cadena vinculada a la narcoindustria. Los narcotraficantes se pagan con armas. Ayer el presidente promulgó una nueva ley de control de armas. O sea, el tráfico de armas en Chile es... Pero esto lo conversó con el presidente, me imagino, ¿no? Lo hemos conversado muchas veces con el presidente, con el ministro. ¿Y él siente que se le fue de las manos, Jaime, el tema del control de la delincuencia, que era el gran tema de este gobierno? Yo no identificaría al presidente o a este gobierno. Yo creo que aquí hay una cierta ingenuidad de conciencia colectiva, de lo que fuera, que ha hecho que nos demoremos en darnos una institucionalidad como país para responder a este desafío, que en mi opinión, a propósito del cambio de gobierno, es uno de los desafíos más grandes para la también democracia. Lo era para este. De hecho, era una de las principales promesas de campaña con las cuales el presidente Piñera llega a la moneda. Pero cuando yo le pregunto si usted lo conversó con él, no es para criticar al gobierno, es para entender ese nivel de conversaciones. No nos cuente todo, evidentemente, porque usted se transformó también en un asesor muy cercano. Pero ¿cuál es la realidad de esa conversación de la persona que está a cargo, que tiene la mayor responsabilidad en este país y después la va a tener Gabriel Boric? Cuando hablan de estos temas, cuando usted le describe lo mismo que nos describe a nosotros, cuando le dice hay que hacer algo aquí, ¿cuál es la reflexión que se hace? Porque no llega la respuesta para las cosas. O sea, aquí este tipo de acciones pasa por ley.
No puede el Estado decir a mí se me ocurre hacer esto. Si se crea una institución pública es ley. Ley y plata. Ley y plata. La ley de control de armas de ayer, que ojalá sea una esperanza, yo creo que poca, pero ya, una esperanza, Pero claro, el tema largo. se demoró más de 10 años. Es que eso no 14. puede ser. pues, 14 años en decir vamos a tener... Jaime, perdón, es que yo mientras conversamos de esta situación no puedo dejar de pensar que se supone que cuando hay un Estado, cuando hay un gobierno, cuando hay ministerios, se hace un trabajo mancomunado. No es responsabilidad de uno o de otro, sino que esto es un trabajo conjunto. Mire los alcaldes, Cuando no hay por salud pública real, concreta para las personas, cuando hay desigualdad, cuando no hay salud mental, cuando no entregamos herramientas, cuando el Ministerio de Educación no está encima porque los cabros se le están yendo de los colegios, cuando entra el narcotráfico y nadie enciende ninguna alarma. Ahí es cuando uno se pregunta, ¿está mal pelado el chancho desde el Estado? ¿Hay corrupción? ¿Hay desinterés? ¿Es falta de voluntad política? ¿Cómo nadie le pone el cascabel al gato, Jaime? ¿Cómo nadie dice, ya, a ver, espérate, del Ministerio de Salud vamos a destinar tantas lucas para esto, tantas lucas para esto otro? Más allá del presupuesto que se discute todos los años. No, el presupuesto se discute todos los años, pero vuelvo a insistir en una posición muy, si se quiere, personal y angustiosa. Sí. Aquí hay decisiones de empresas gigantescas, con asesoría legal, con aviones, con muchísimo dinero negro además, Claro. que dice, ¿sabe? Oye, ¿y qué tal si vamos a Chile? Como de hecho sabemos que en Arica o en Iquique alguien dijo, ¿por qué en nuestro cartel no instalamos aquí una sucursal? Para lavar dinero vienen acá. Para lavar dinero, para esto, para lo que fuera, ¿no es cierto? Entonces, estas decisiones de una gran corporación mafiosa internacional dice, hagamos de Chile un objetivo. Fíjate que ya el per cápita está bueno, el consumo está subiendo, están las condiciones y empieza a llegar. No es, y perdón que lo diga así, porque no quiero estigmatizar, no es esto de que el niño que está frustrado, el joven que está frustrado, no, a ese niño, como me ocurrió en una reunión con padres de un colegio de élite, digamos, los padres me dijeron, nuestro principal problema es el narco. En Lo Barnechea. Yo digo, ¿pero cómo? ¿Por qué? Porque en tercero y cuarto medio acá los cabros venden droga. Los cabros salen a la calle, ¿no es cierto? Y les regalan droga. Niños, estamos hablando de 11, 12 años. O sea, hay un interés de captura de clientes para distintos propósitos, que en mi opinión es el tema fundamental. Pero Ángel, hablar de corrupción también, Jaime. ¿Ah? Usted en el gobierno nunca escuchó ese tema de ¿Corrupción? bandas de narcotráfico que ya están pagando funcionarios públicos. Yo para no tengo noticias de eso. Nunca lo supo, nunca se escuchó en un pasillo, en una reunión, en un no comité tengo político información, ampliado. y lo que tenemos de información es lo que ustedes conocen, que de repente se sabe que alguien de una policía, ¿no es cierto?, estaba vinculado a una banda o les vendía armas, lo que fuera, pero son casos muy aislados. Yo no me atrevo a decir una palabra, por prudencia, respecto a cuánto puede haber cumplido la industria del narcotráfico, que es un objetivo. O sea, sería absolutamente ingenuo decir el narcotráfico, la industria no está interesada en penetrar la política. Tenemos un ejemplo, una comuna, no está interesada. No, ellos están, es una línea de trabajo. Eso es la plata Ahora, también que tienen. ¿cuánto han logrado de eso? Yo no me atrevo a ni siquiera hacer una presunción. Tengo la esperanza ingenua. No, yo le preguntaba que si llegó esa preocupación a la moneda también en su minuto. ¿Saben Yo qué? no lo Tenemos que ver si no, ha penetrado la corrupción. No lo escuché. Ya. Pero yo creo que hay que ponerse en el peor escenario, y es que probablemente hay un intento de corromper de parte importante, y por eso creo que se necesita en este problema, en este gran drama, una institucionalidad diferente. Jaime, bueno, tenemos muchos temas que queremos conversar con usted, y quiero mostrarle la siguiente gráfica de algo que usted dijo en plena pandemia. A ver, veamos. Ahí está. ¿Qué pasa si este virus muta hacia una forma más benigna? ¿Qué pasa si muta y se pone buena persona? Y la pregunta, una buena persona. pero espéreme, la pregunta que quiero hacerle, Jaime, es la siguiente. Con la variante Omicron, a propósito de que tenemos una explosión de casos, que hoy día podemos llegar quizás, quién sabe si, a los 8.000. ¿Se ha puesto buena o mala persona el virus? No me conteste ahora, al regreso de la pausa.
En nuestro living con nuestro invitado, el ex ministro de Salud, también ex candidato a senador por la región metropolitana, doctor Jaime Mañalich. Doctor Mañalich, le decía esto del virus, buena persona o no, yo sé que a usted lo molestaron con esto, pero en realidad yo quiero recordar algo súper importante. Me acuerdo muy bien haberlo entrevistado en el peor momento, cuando ya estábamos con las cifras más, digamos, desbordadas, y usted decía, Mirna, yo estoy tranquilo porque sé que la vacunación va a hacer su efecto. Y hoy día tenemos, claro, una tremenda explosión de casos. Y la pregunta es con nuestra variante, que es la Omicron, ¿es menos grave? Pero hay que estar igualmente preocupados de qué tipo de virus estamos hablando hoy día con esta variante. Respecto a lo de buena persona o mala persona, esta expresión que se usa de repente en los círculos médicos, sobre todo en pediatría, tiene que ver con el riesgo para la persona que se infecta. Vale decir, para mí, haberme infectado con la variante alfa, con la variante gamma que estuvo en Chile, con la variante delta o con la variante omicron, ¿cuál es el rango de peligro que corro de tener una neumonía, ser intubado, morir y qué sé yo? A medida que voy pasando por esta cepa, el riesgo de que me pase algo grave a mí es menor. Va disminuyendo. Y Más esto, contagioso, pero menos grave. O sea, sí se y puede esto es porque, cuando yo lo mencioné, digamos, a lo mejor no fue la expresión correcta, básicamente desde la perspectiva de selección natural, lo que ocurre con los virus, con cualquier especie nueva que se mete en un nicho ecológico, para qué decir cuando es el hombre, que es el peor virus, el ser humano, pero se mete en un nicho ecológico, empieza a tener mutaciones y son privilegiadas, Darwin mediante, aquellas mutaciones que tienen más posibilidad de sobrevivir, porque ese es el interés antientrópico de la vida, vivir, y por lo tanto se da la combinación, si el virus tuviera una inteligencia central, es decir, vamos a buscar cepas que permitan multiplicarnos mucho más, pero que maten menos a quienes infectamos. El ébola, por ejemplo, es una enfermedad tan grave que no permite que la persona disemine la enfermedad. Perdón que lo diga tan duro, porque se muere antes. Y en ese contexto, lo que está ocurriendo, nosotros hemos tenido estas 4 olas, ¿no es cierto? Por la variante alfa, que fue la primera, la segunda fue la variante gamma, la variante beta, que vino también de Sudáfrica, nosotros no nos tocó porque fuimos invadidos por la variante gamma de Brasil. Entonces la otra, no hay espacio aquí, son muy egoístas los virus. O sea, estoy yo, no te metas tú. La británica también llegó. La británica No también. son muy amigos alfa. entre ellos. Esa fue la alfa, primera, claro. después gamma, después delta, que tuvo un alza muy importante, pero que se cruzó ya con el efecto de la vacunación. Entonces en Chile produjo un número relativamente bajo de casos que la vacunación y poco graves. Y Delta estamos saliendo, o sea, según el Instituto de Salud Pública. Pero entrando a una... Y estamos entrando a una Omicron que es menos severa para la persona. Ahora, Vacunada, eso sí, ¿o no? ahí voy. Eso. ¿Cuánto de que sea mejor persona depende de que el virus intrínsecamente es mejor persona? ¿Y cuánto depende de que llega a lugares donde la gente ya tiene inmunidad porque tuvo infección o porque estaba bien vacunada? El único estudio que responde a esta pregunta, en mi opinión, bastante bien, es un estudio sudafricano publicado hace 2 días, que dice que la variante Omicron, cuando afecta a personas intrínsecamente, que no están ni vacunadas ni han estado enfermas, es 25% más buena persona. Pero si llega a personas que han estado enfermas o están vacunadas, es 75%, o sea, un cuarto de severa. Entonces, usando esa información, que como digo, depende solo de un estudio, no hay muchos más, nosotros podríamos decir que estamos siendo afectados violentamente por un brote que va a haber muchos casos, muchos test positivos, y que tiene la probabilidad de comportarse al menos, y quizás más por la 4ª dosis en Chile, al menos como un cuarto de severo de lo que fue... O sea, es más buena persona si está la persona vacunada, el Sí, virus. Pero, Como si tuviéramos que hacer un lógico. resumen. O sea, sí, y lo que muestra Israel es que la 4ª dosis para las personas mayores, qué sé yo, realmente produce un efecto. Entonces, la estrategia fundamental acá es
vacunarse. Hay 500.000 personas en Chile que tienen solo una dosis. Sí. Es cierto que se han vacunado más de 16 millones de personas, es cierto que tenemos más de 11 millones de vacunas de la tercera dosis, pero hay que correr a vacunarse con la tercera dosis de refuerzo y desde luego para qué hablar con las 500.000 de personas que son un riesgo para todos. Lógico. Sí. Jaime, perdón. Sí, no, quería preguntarle, Jaime, con respecto, cuando comenzó esta pandemia todos desconocían, la Organización Mundial de la Salud no sabía cómo iba a ser el virus ni qué consecuencias íbamos a tener. Pero a 2 años de esta pandemia, hoy día, con la realidad y con las estadísticas que tenemos, ¿qué es lo que se espera en evolución en materia científica con respecto a esta, ni siquiera digo la nueva variante, sino que con el COVID? ¿Qué va a pasar con nosotros como población? ¿Vamos a usar eternamente la mascarilla? ¿La vacunación finalmente va a hacer que se elimine este virus? ¿Qué va a pasar con nosotros? O sea, yo me imagino que el escenario más plausible es que de aquí a X tiempo más, 1, 2, 3, 4 años más, nosotros tengamos que ponernos una única dosis de refuerzo una vez al año, como la influenza. Como la influenza. Que existan medicamentos antivirales, porque al final, al principio hubo mucho chamullo, como decimos en Chile, de que esto sirve, que esto no sirve. Ya hay medicamentos que claramente sirven, entonces que esté a disposición. Oh, usted le dio, empieza a tomar esto. Segundo. Tercero, que efectivamente haya una conducta social de distanciamiento, de cuidado. Yo creo que, voy a hacer una forma... Dígalo. Yo creo que desgraciadamente la década que estamos empezando es una década con menos abrazo y menos besos. Lo que nos duele mucho como latinos que somos. Y con más restricciones también, por ejemplo, respecto de la reunión, de los aforos. ¿Usted cree que eso va a ser permanente? O sea, yo no me imagino que sea razonable durante esta década al menos que haya un cine cerrado con 500 personas. Uy, ya estamos Estas 3 horas ahí encerrado. Está difícil. Es una cosa, pero vuelvo a decir, creo que predecir el futuro es un negocio muy complicado. Lo que sí creo es que esta variante va a producir en Chile un brote gigantesco Eso le quería de casos. preguntar. ¿Se puede predecir, está bien, no vamos a ver durante toda la década, pero ¿hasta dónde podríamos llegar? Se lo pregunto porque al principio dijimos, puede haber un pic de 4.000 en enero, nos asustamos con la Omicron, ¿verdad? Después escuchamos 6.000, sí. Después 10.000. La semana pasada se dijo 15.000 en la Universidad de Chile, pero ¿sabe lo que me pasa, doctor? Es que ayer viendo los 7.200 y tantos casos, haber pasado de 4.000 a eso, no sé, pero yo puedo pensar perfectamente que los 15.000 nos quedamos cortos, ¿o no? O sea, primero hay que pensar que la capacidad de testeo, a pesar de que ayer fueron casi 100.000 test, sí. Un récord, Un récord, pero con una positividad de 7%. Eso quiere decir que hay mucha gente que tiene contagio y no ha sido testeada. Claro. Un ministro francés decía ayer que ellos tuvieron, perdón si me equivoco en el número, 330.000 casos. ¿Y qué dijo él? Por la positividad que tienen, que creo que es 25%, no, nosotros debemos estar teniendo 1 millón de casos. Francia. 1 millón de casos hay en Estados Unidos, Italia tiene 170.000, Argentina tuvo 110.000 la semana pasada, Perú 80.000, Estados Unidos 1.300.000. O sea, los números por la contagiosidad de esta variante tan rápido. Aumentan, pero boom. ¿Hasta dónde podríamos llegar? Porque insisto, 15.000 a mí con el número de ayer me queda chico. ¿Y cuándo se podría hacer el pico? Usted en comercial nos contaba que son más o menos como estadística, como 90 días en que aparece el primer caso y se alcanza el pico. Claro, si uno mira los países que ya están disminuyendo la ola de Omicron, que son pocos, lo que ve es que pasó entre 75 y 90 días desde el primer caso hasta el pico. Vale decir, perdón que dé una mala noticia, el nuestro debería estar ocurriendo el día del cambio de mando. ¿Y eso más o menos cuánto se calcula usted? Pero de proyección, ¿cuántos? Yo no me atrevo a decir un número porque depende enormemente de la cantidad de testeo. Pero más de si 15.000. agregáramos, que yo creo que es una cosa absolutamente imprescindible, totalmente, complementar los PCR, que son un examen complejo, largo, demoroso, con antígenos, que es lo que ustedes hacen acá también en en otros países se compran en la farmacia. ¿Sabe qué, doctor Mañalich? No quiero dejar de preguntarle, porque se lo preguntamos a Evelyn Matei cuando estuvo acá, ayer se lo volvimos a preguntar.
¿Qué opina usted de Isquia Siches, que además va a tener un rol, esperamos que bastante relevante en el gobierno del presidente electo, Gabriel Boric? La alcaldesa Matei dice que la encontraba pesada. Ella le contestó, y ayer fue más allá, dijo la alcaldesa Matei, insoportable. Ella le contestó, qué pena porque a mí me cae súper bien, la encuentro chora, creo que la derecha se perdió una oportunidad de tener una buena candidata. Y usted, que estuvo ahí en el otro lado, ¿no es cierto?, cuando ella era presidenta del Colegio Médico, ¿qué opinión tiene usted? ¿Cumplió su rol o, como dice la alcaldesa Matei, quizás actuó más políticamente que desde el punto de vista gremial? La doctora Siches, su vocación fundamental es la política. Yo creo que está siendo y va a ser en los próximos años una persona mucho más relevante en política en Chile, y a mí no me extrañaría que en X tiempo más, quizás incluso después de Boric, llegue a ser presidenta de la República. ¿Usted cree? Bueno, ella lo dijo. ¿Y por qué? Le preguntaron en una entrevista, ¿por qué usted no estuvo en la papeleta? Pero ella estuvo en las encuestas muy bien. La posibilidad de que ella desarrolle una carrera política importante está completamente abierta, y yo creo que la coyuntura que tiene hoy día es si se va a morir políticamente al Ministerio de Salud o se queda en el comité político. ¿Dónde la pondría usted? Vocera. ¿Vocera? De todas maneras. ¿La cree una buena vocera? La creo una muy buena vocera. A ver si Isquia Siches nos está escuchando hasta ahora. El doctor Mañalich dice que debiera ser vocera. Pero cuando ella era presidenta del Colegio Médico, usted dice que también tenía un perfil más político que técnico al final del día. Claro, ella, digamos, el Colegio Médico, una asociación gremial que se preocupa de los intereses de los médicos, tiene esta variante también de tener un interés y una manifestación. No le cae mal porque a Eli Matei le caía pesada. Pero es que ¿sabe por qué se lo digo? Porque le hizo la vida imposible. Exacto. Tal ¿Usted cual dijo, le hizo siente la vida imposible a Paula Daza. ¿Usted siente que le hizo la vida imposible? No. ¿En serio? Yo creo que ella cumplió su rol y llegó a su meta. No, pero es que ese es el punto. ¿Cumplió su rol como presidenta del Colegio Médico o cumplió su rol siendo presidenta del Colegio Médico de una candidatura de centro izquierda o izquierda? Los presidentes del Colegio Médico han tenido roles diferentes, más políticos, menos políticos. Quiero recordar, por ejemplo, que el Colegio Médico de Chile cambió su directiva cuando salió Salvador Allende, médico, electo presidente. Hubo una moción para expulsarlo del Colegio Médico. O sea, pasar la barrera y transformarse en un agente políticamente relevante es algo frecuente que ocurre en la presidencia del Colegio Médico en particular, tal vez en otros colegios, abogados, lo que fuera, en menos cuantía, pero en el Colegio Médico es una cosa posible, y desde luego en la medida en que el problema público de Chile durante los últimos es que como toda 2 años, institución gremial, igual evidentemente se unen todos frente a ciertas demandas que como gremio solicitan a los gobiernos o a las autoridades pertinentes, y ahí están todos juntos. Pero para entender bien lo que usted está diciendo, si tenemos una persona, en este caso Isquia Siches, que se movió hacia un perfil ideológico, hacia un perfil de oposición al gobierno, hay una minoría dentro del Colegio Médico que me imagino que no le gustó nada de eso. Entonces, por eso le pregunto, ¿usted vio más a una contraparte técnica o vio a una persona que derechamente tenía un interés político detrás de yo había un aporte técnico ayudado por Cristóbal Cuadrado, por ejemplo, en fin, la Escuela de Salud Pública en la Universidad de Chile, que era el gran sustento. Pero me parece que ella tomó bien la oportunidad, o leyó bien la oportunidad de que había una posibilidad de un lanzamiento de una carrera política. Oiga, y a pesar de que los trató de infelices, porque me imagino que dentro de los infelices, que fue una desafortunada opinión que ella emitió en un programa online, lo que haya sido, pero en esos infelices, perdone que le diga, pero está usted también, digamos, ¿no? Un rinconazo fue. A propósito de estos rincones, no, porque no fue un rinconazo, porque ella lo dijo abiertamente, no fue que el micrófono se le quedó prendido, digamos. Ella lo dijo y después dijo, bueno, pucha, ya. Y que ella era un buen soldado y que los otros eran infelices, que nos pedían la foto, estábamos para la foto y después no nos respondían. Ya, por eso le pregunto, ¿eso a usted no le afecta, digamos? Yo creo que ese evento, digamos, que todos vimos, fue un error, y creo que vale la pena dejar de colgárselo a Isquia, porque, como insisto, creo que va a ser una persona políticamente muy relevante en Chile, ya lo es, y lo va a acentuar. Fue un pequeño error, yo no le daría mucha importancia. Jaime, ¿cuál cree usted que fue su peor decisión siendo ministro de Salud en plena pandemia y su mayor acierto? En términos políticos y también como médico. Sí, mi peor decisión
no tengo ninguna duda en ello, fue pretender asumir simultáneamente la gestión técnica, que además por el estado de excepción constitucional estaba ordenado así. El primer decreto presidencial dice: los jefes de estado de zona de emergencia se coordinarán con el Ministerio de Salud, con el ministro de Salud, una cuestión absolutamente inédita. Entonces, asumir que a las 3 de la mañana tenía que estar hablando con el embajador de Chile en China, el embajador Schmidt, para saber cuántos respiradores tenía escondido en su casa, y con el avión de la FACH para ver si se iba a ir por Nueva Zelanda o por Australia para que no secuestraran los respiradores, y a las 6 de la mañana empezar a preparar informe para la vocería. O sea, si yo pudiera dar una recomendación a quien siga en esto, creo que la dimensión vocería, de estar todos los días, bueno, ahora está 3 veces a la semana, dando cuenta de la marcha de esto, debería estar diferenciada del rol de gestión del ministerio. Porque eso era, o sea, estar ahí dando cuenta, pensando en ese momento que me están avisando que en Talca hay el primer caso, que no hay suficientes PCR, que era una cuestión muy rara. Pero deben haber existido otros momentos que quizás usted dijo, pucha, no debía haber dicho esto. Lo invito a revisar un momento en específico. Efectivamente, la subsecretaria Daza tiene una debilidad enorme por el café, y en ese sentido yo la comprendo. Puede haber múltiples ejemplos, puede ser ir a tomar cerveza, por ejemplo, ir a comerse una empanada. Da lo mismo el ejemplo. De lo que se trata es que efectivamente, en la medida en que las medidas se van liberando, las personas puedan retomar con todos los cuidados que se ha dispuesto una vida un poco más normal. ¿Cómo lo ve ahora? ¿Ha pasado el tiempo? En esa época fue bien criticado por eso. No, pero hay un contexto ahí también. Exactamente. Paula Daza, había día dicho anterior, que se podía, claro, había como dicho, se puede hacer esto, y la crítica venía con que estaban creciendo los casos. Exacto. Yo de nuevo creo que hacer anécdotas y qué sé yo, y en data mining para encontrar Aquí lo que pasó es que ofendieron a Paula, ¿no es cierto? En el sentido de que ella dijo: mira, la nueva normalidad, ir a tomarse un café con las amigas, y oiga, ¿cómo la doctora? Entonces, yo salí ahí, un momentito, la doctora Daza le gusta el café, saquemos esta cuestión. Ahora, el tema de fondo es que nosotros estábamos hablando de un regreso a una cierta nueva normalidad, en fin, que era como el impulso que estaba dando la OMS, vinculado a algo que no pudo ocurrir en ese tiempo, y es que yo lo vinculaba a una suerte de pasaporte o pase COVID, que no está vinculado a la vacuna, sino que, como sabemos hasta hoy día, la persona que ha tenido COVID probadamente tiene anticuerpos Inmunidad. seguros, Claro. demostrados hasta 6 meses. Entonces, que mantengamos una cosa de, mire, este profesor no puede hacer clase, pero ¿cómo si ya tuvo COVID? Esa persona tiene bueno, hoy día es simple porque... Pero está comunicacionalmente, Jaime, usted aprendió de esa experiencia, porque claro, al país lo que queda es como que era, no decir jauja, pero en el fondo, tómese el cafecito si quiere, vaya a tomarse. Y no, pues en ese minuto era todo lo contrario. No es el minuto para tomarse el cafecito entre los amigos porque estamos en un momento crítico, y fue leído como falta de prolijidad comunicacional, al menos para la necesidad de este tan manejo de complejo riesgo. tema del control de riesgo, ¿no es cierto? De la comunicación de riesgo. Por eso le pregunto, mirando hacia atrás, ¿aprendió de esa experiencia? Yo diría lo siguiente, Mirna. Una de las tareas que yo tuve que asumir es educar a la población. O sea, la incidencia, prevalencia, test de PCR, Claro. aislamiento, cuarentena, todas esas cosas que hoy día todos las Nos entendemos. manejamos, claro. Todos los días había que dedicar un rato a decir: mire, estamos hablando de esto. Si usted me dice que le tocó ser ministro de Salud a una persona no muy simpática, Pero se encuentra simpático. No. Y además, Lo dice abiertamente. no experta en comunicaciones, porque yo no soy capaz de Claro. decir lo que no creo, de dibujar. No, yo siento, lo digo directo, esto es así. Y eso tiene costos, y por eso decía antes, a su pregunta, ¿qué cosa habría hecho distinta? Yo creo que la comunicación debería decir. Y además, hay que entender que la pandemia, piensen ustedes, nosotros veníamos del estallido social,
cuando yo le propuse al presidente que la primera semana alerta sanitaria y que la primera semana de marzo estado de excepción constitucional, la resistencia venía toque de queda, Claro. toque de queda en Chile hoy. Entonces, evidentemente, en el momento en que estábamos en Chile, el manejo de la pandemia se politizó mucho, se transformó en un arma Pero, Jaime, arrojadiza. hubo otra controversia que yo me acuerdo harto. ¿Se acuerdan ustedes del tema de la controversia por el conteo de las cifras de muertos? Sí. Lo que se consolidaba en el DEIS y lo que no. Y lo que muchos entendimos en ese momento es que usted salió por eso del ministerio. ¿Fue No, esa la razón? eso es completamente falso. Yo le pedí salir del ministerio fundamentalmente ¿Eso por qué salió de ahí? porque Pero, había que perdón, fue en medio de esa controversia. Si es así, fue una casualidad bien vistosa. O sea, quiero ser claro. Aquí yo salí porque creía que era necesario que tomara esta vocería, esta dinámica, alguien que estuviera menos desgastado que yo y que generara un clima de mayor paz, de tranquilidad, como ocurrió de hecho con el ministro París, que le propuse yo al presidente. Yo presenté mi renuncia a principios de mayo. Al final de cuentas, entre alárguese. En ese momento, a principios de mayo, yo pedí a la Contraloría una auditoría de los datos que teníamos en el Ministerio, porque en realidad yo le pedí a la Contraloría, no estábamos seguros de lo que estaba pasando. Y esa falta de certeza tiene una explicación técnica, y es que hasta ese momento confiábamos en un solo sistema, que es el sistema de notificación obligatoria. O No sea, se ocultaron cifras, no se maquillaron cifras, No. se quiso decir O sea, a la población de que habían menos afectados de los que Una efectivamente querella del hubo. alcalde Jaude por medio de eso. o sea, piensa tú Digo, que el momento del recuerdo, o sea, del recuento. en la hay que evidencia preguntarlo. internacional hoy día, Chile es de los países más confiables, que ha sido más confiable. Todos los países ajustaron cifras. ¿Cuándo ajustamos cifras nosotros? Cuando vimos, como ocurre hoy día, cuando informan hoy día, hay una cantidad de casos que vienen del registro de notificación obligatoria y otros que vienen de los laboratorios. A mí me preocupó que no estábamos incluyendo los casos que salían positivos en los laboratorios porque no estaban en la base de datos del ministerio. Incluyámoslo, se hizo un ajuste. Los fallecidos, mira, depende de que la Ceremi nos digan quiénes, oye, pero el registro civil tiene otra estadística. Claro. Entonces incorporemos, como se hace ahora, la base de registro civil, y eso explica por así decir, la forma de serrucho que tiene. Claro. Que los jueves, siempre el día que hay más casos, Porque se incluyen todos los otros anteriores. O sea, todos los jueves en Chile, hoy, todos los jueves se hace un ajuste Sí. de casos, Sí. de gente que murió el fin de semana, de gente que se diagnosticó el fin de semana, y el jueves se ajusta. Sí. Jaime, en esa misma línea usted dice, estaba muy desgastado, no debiese haberse hecho cargo de la vocería y además de todo el trabajo de gestión y logística. Ingresa el ministro París. ¿Cuál es la evaluación que hace usted de ese trabajo en particular del hoy ministro de Salud? Yo creo que Enrique lo ha hecho extraordinariamente bien, con una gran resiliencia. Creo que es el ministro mejor calificado del gabinete permanentemente, y eso significa que se ha logrado un objetivo de dar un clima de mayor paz, tranquilidad para el manejo. Bueno, ha pasado tiempo también de la pandemia, todos entendemos un poco mejor lo que nos ha pasado, pero yo creo que Enrique lo ha hecho extraordinariamente bien. Y además creo que ha incorporado cosas que son muy valiosas, por ejemplo el plan paso a paso, que es una cosa clara para todo el mundo, ¿no es cierto? Si pasa esto, vamos a pasar a fase 3, a fase 2, a fase 2, como fue en Iquique ayer. Creo que también da una mayor claridad a las personas. Claro. Respecto a lo que... A lo que se puede en nosotros resumen, hacer. mi juicio sobre lo que él ha hecho es muy bueno y así va a ser recordado. Yo no quiero dejar pasar algo que le preguntó Bernardita y tiene que ver con cuál cree usted que fue su mejor aporte en su gestión del Ministerio de Salud. O sea, para contarlo retrospectivamente, nosotros a fines de diciembre del año 19 empezamos a escuchar ruido de que algo pasaba en China. Y cuando China notificó que tenía estos casos raros de neumonía, 31 de diciembre, yo pensé inmediatamente, esto es SARS del año 2003. Sí. Es un Sí. rebrote de SARS, que significa 10% de mortalidad, tal contagiosidad. Entonces, a partir del 3-4 de enero empezamos a elaborar un plan y se lo presentamos al presidente de la República. ¿Qué plan? Vamos a necesitar estresar la red asistencial, más respiradores. Empecemos a comprarlo ahora. Vamos a necesitar montar PCR, vamos a necesitar educación, en fin, personales.
quiero ponerlo por ejemplo, Chile fue el primer país, si no el segundo del mundo, que desarrolló sus propios PCR, Instituto de Salud Pública. Nosotros el 23 de enero estábamos haciendo PCR, el 31 de enero hicimos los primeros test, y cuando apareció el primer caso, el 3 de marzo, estaban en ese momento siendo testeadas 80 personas en el país. Jaime, pero... en ese sentido, el desarrollo del plan, elegir las vacunas, firmar los contratos tempranamente para algo que era una cuestión tan incierta. ¿La habilitación hospitalaria también? Porque hubo todo como un plan ingenieril ahí, ¿o no? O sea, nosotros llegamos a 4.500 camas de tratamiento intensivo, creo que hoy día son 1.300 o algo así que están activas. La variante Omicron va a generar hospitalizaciones, ya está generando consultas. Y en realidad su buena persona que es, depende del denominador. O sea, si es una variante, voy a decir, un cuarto de severa que Delta, basta que haya 4 veces casos más para tener los mismos números de hospitalizados. Jaime, pero a pesar de lo que usted ahí como valora, de algo que se hizo bien durante su administración y de la fascinación que tiene Chile también por el delantal blanco, lo hablábamos hace un rato, no sé, de Isquiasiche, cómo se potencia a futuro, y históricamente, no sé, la misma Michelle Bachelet, ¿no? Hay algo ahí con esas figuras que pueden crecer y luego perfilarse políticamente de manera importante. ¿Qué pasó con usted? ¿Usted salió perjudicado o no? ¿Usted considera que fue una buena experiencia o no? Porque en términos estrictamente políticos usted no logró capitalizar esa eventual catapulta que ha servido para otra gente. No estoy hablando directamente de que no pudo, por ejemplo, ganar la senatorial. ¿Qué pasó ahí? O sea, yo creo que efectivamente a mí me tocó un periodo extraordinariamente duro, muy conflictivo, con fuego amigo, etcétera. ¿Fuego amigo de quién? Fuego amigo en el sentido de instituciones, ¿no es cierto?, que ponían pronósticos, instituciones, digamos, serias, que ponían pronósticos de que aquí iba a quedar la grande, iban a morir, no sé. ¿O fuego amigo de Chile Vamos también? No lo siento así, no había fuego. Ni amigo ni enemigo. No son amigos, ya. Okay. No había es amistad, digamos, ya. No había nada. Conocido nomás. Fuego conocido. Ahora creo que en ese sentido a mí me tocó esa etapa de montaje, el diseño, qué sé yo. O sea, ¿salió más dañado que perjudicado, siente usted, del ministerio? Yo salí muy enriquecido y creo que... Pero políticamente hablando. No, pero es que políticamente es una dimensión accidental para mí. No, pero por algo se postuló al Senado, pero si no es tan accidental. O sea, me postulé al Senado pensando, porque me pidieron que hubiera tratar de lograr un equilibrio más adecuado para el país, pero para ser sincero estoy contento de no haber salido senador. ¿Por qué? Porque creo que Luciano Cruzcoque, que era mi parte, lo va a hacer mejor. ¿Y qué tuvo él que no tuvo usted, al menos en campaña, en discurso, en propuesta? ¿Por qué ganó él y no usted? No lo sé. Hizo una mejor campaña, a la gente le pareció mejor. Él tiene mejor pinta, es más joven y además tuvo un lenguaje más adecuado a la candidatura de José Antonio Cast de la que yo tuve. Yo me mantuve ¿Usted se mostró más crítico con Cast? ¿Ah? ¿Usted se mostró mucho más crítico con Cast? Yo me mostré crítico con Cast o me mantuve en silencio y me mantuve muy firme al lado de Sebastián Sichel. Jaime, yo lo que me enteraba es que en la centro derecha, en términos de los partidos, los liderazgos, hay muchos viudos de que usted no haya llegado al Senado. Así es. ¿Por qué razón? Lo daban por seguro. ¿Eh? Sí, porque en una elección, particularmente las parlamentarias son muy estratégicas entendiendo el territorio. Esta era gigante, era toda la región, era una pega nueva para muchos candidatos. Puede ser que se haya perdido por alguna cuestión muy técnica, pero algunos veían en usted, y me lo han dicho así, un futuro liderazgo relevante para la centro derecha porque hoy por hoy no están presentes. Después de José Antonio Cast, ¿se habla usted como el Big Boss en algún momento? Claro, después de José Antonio Cast muchos decían, bueno, ¿y quién más? ¿A quién más tenemos? Y decían, pucha, de repente Jaime Mañalich en el Senado, porque usted es conocido nacionalmente, tiene una postura que para muchos fue muy popular también en su manejo de la crisis, duro en muchos casos. Entonces, ¿qué le pasa a usted con eso? ¿Lo ha sentido así, esta gente que está como viuda de que usted haya salido a la política? No he sentido esa viudez. Desde luego... ¿Pero comprende la reflexión? Yo diría que durante la campaña, lo que yo vi, mientras era ministro, después yo sufrí mucho bullying, mucha agresión, pero durante la campaña, que estuve en todas partes, sin guardaespaldas, nada, la gente me decía, le agradecemos lo que hizo por nosotros en cualquier sector. Ahora, de ahí yo en realidad me decían, soy de la izquierda, así que no, pero igual le reconozco. Entonces, en ese sentido, el balance para mí es tranquilizador. Yo creo que Chile, con este programa, con las personas, Enrique París, entre ellos, en fin, hemos logrado posicionarnos como un país que manejó bastante bien. Y de hecho en vacunación nos mantenemos siempre en el primer y tercer lugar del mundo. Y eso nos da tranquilidad. Y eso lo reconocen todos.
Jaime, fíjese que recuerdo una columna de Carlos Peña, el rector de la Universidad Diego Portales, decir que una de las cosas que él más destacaba o que le llamaba la atención del presidente Sebastián Piñera era su resiliencia, sobre todo para una persona que ha vivido un estallido social, una pandemia, ¿no? Y un montón de problemas asociados a todos estos dos fenómenos. Usted ha estado cerca de él, sabemos que usted es muy cercano y quisiera preguntarle cómo está él, tanto en lo físico como en lo emocional, cómo termina su gobierno, cómo lo ve personalmente al presidente, cómo está emocionalmente. O sea, aquí hay muchos temas, o sea, uno por mucho menos, Jaime, uno se va a llenar de ansiedad, de angustia, depresión, en fin, o sea, medio Chile está empastillado. Y le pregunto, ¿cómo ve usted en ese sentido al presidente Sebastián Piñera? O sea, ¿Cómo está terminando? Uno no puede hablar más de lo que es prudente Por respecto supuesto, a la pregunta. Yo lo puede. veo bien. Me parece que la virtud que destaca el gran profesor, rector de Universidad, Carlos Peña, es completamente cierta. El presidente Piñera tiene una resiliencia absolutamente a prueba de fuego y además tiene una virtud que yo envidio, la encuentro admirable, que es que no guarda rencor. No es una persona que queda como envenenada. ¿No? Porque ¿Nunca lo vio quebrado? No lo vi quebrado, lo vi por supuesto más dolido en algún momento, pero nunca quebrado. Y de hecho, ¿Abatido? dejemos... ¿Cuál habrá sido el momento donde usted lo vio más complicado? Yo creo que el momento de la acusación segunda constitucional fue muy duro. Mientras se tramitó eso fue bastante duro. Pero vuelvo a decir, si lo vemos hoy día, ¿no es cierto?, tratando de empujar la ley de control de armas, la pensión básica universal, etcétera. O sea, pero perdón, políticamente hablando, sinceremos, o sea, el presidente Piñera, y esto no es un capricho de acá ni un invento de hoy día en la mañana, pero ha sido consistentemente en los últimos años calificado como un gobierno de una pésima administración, como un muy mal presidente. Distintas encuestas de opinión, sondeo, dan cuenta de aquello. Incluso el mismo Carlos Peña, ya que lo celebran tanto, también en distintas oportunidades ha hecho ver la ineficiencia del líder político. Claro, Estoy hablando políticamente hablando, como ¿no? político. No sé si está abatido, triste, deprimido, muy contento. Entonces, políticamente hablando, ya que usted es un hombre político, ¿cómo considera que ha sido la administración de yo creo Sebastián que es Piñera luego II? para responder. ¿Perdón? Es luego para responder. ¿Luego? Luego. ¿No ha pasado suficiente en su administración como para tener una opinión? No, yo creo que es la historia la que tiene que juzgar y ese juicio se hace años después y sobre todo se hace por contrastes. ¿Cómo fue este gobierno respecto Pero también a... por propio mérito o propios errores, ¿no? Bueno, yo creo que como todo gobierno, el gobierno del presidente Piñera tiene claroscuros. Le tocó, como ustedes mismos mencionan, dos hitos históricos tremendamente. La maduración de una crisis político-social que se venía incubando hace muchos años, que se manifiesta entre octubre y noviembre. Pero le explota a él. Podría haberle explotado a cualquiera. ¿Usted Yo no creo que si el presidente hubiera sido X, esta manifestación... ¿Iba a pasar igual eso usted? ¿Quién es uno para adivinar qué hubiera pasado? Pero no me imagino, piensen ustedes, que la manifestación de los pingüinos y todo eso, en gran parte le tocó a la presidenta Bachelet. O sea, es algo como que tenía que ocurrir, estábamos esperando. Y respecto a la situación política, yo creo que efectivamente juzgar lo que viene o lo que está ocurriendo con los parámetros de la política habitual no sirve. Estamos en una situación completamente nueva. Nuevos paradigmas, nuevos valores, nuevas mayorías. Estamos en una crisis. Y es una oportunidad. Bueno, cuestiones como los retiros jamás hubieran ocurrido probablemente en otro escenario. Pues, sin Pero ojo pandemia, que los retiros provocaron quiebres institucionales para el propio gobierno, o sea, cambios de gabinete, salidas de ministros No, y históricos. también es cierto que, claro, son 30 años y estamos de acuerdo, pero también fueron 30 pesos. Recordemos toda la seguidilla de declaraciones y de gestos de los ministros de Sebastián Piñera, Por que supuesto. fueron Del propio incentivando Sebastián Piñera, diciendo que Sebastián Chile Piñera. era un oasis. 2 semanas antes que era un Con oasis, Verita era eso. levántese más temprano para que le pague menos el metro, Flores, lo romántico que las flores tienen las más flores más baratas. Digo, hagan un bingo para tapar un techo de un colegio que se está lloviendo. Digo, entonces, esto como de que le explotó a él como si nada. Alguien a mí prendió me parece que a lo mejor es no hacerse cargo de lo que pudo haber pasado ahí también y que hace que le explote el país a este presidente. Entonces, digo, no sé, a la hora del recuento, yo sé que la distancia puede tener nos puede entregar mejor perspectiva, pero me parece que hay suficiente antecedentes quizás como para tener una opinión de si lo hizo bien o mal. Vaya si está deprimido o no. Digamos, yo insisto, creo que tenemos que el ministro, no sé qué, dijo que la micro, que había tomado... ¿Se acuerda, no?
me acuerdo perfectamente, Ya. pero hacer un juicio a partir de eventos, frases sueltas, creo que no es adecuado. Pienso al revés, se produce el estallido social, aparece el presidente de un partido en Chile diciendo el presidente se tiene que ir allá, porque son 3 intentos de derrocar al presidente, ese después de la crisis y las 2 acusaciones constitucionales. Entonces, ¿Ninguna tuvo mérito para usted? ¿Ninguna acusación? yo creo que ninguna tenía mérito, desde luego. Pero a lo que voy es que alguien se haya mantenido resiliente, a cargo, no se haya, digamos, minimizado, no se haya arrestado, y haya podido acompañar, no dirigir, acompañar una ruta de solución institucional que, tenemos que decir, parece haber sido la más adecuada. Entre octubre y noviembre pasamos de una suerte de guerra civil o país ingobernable a un acuerdo que se ratificó después en el plebiscito. Yo creo que en ese sentido, o sea, alguien podría decir, mira, este hombre en medio de una crisis se ayudó, en fin, no aumentó la represión ni nada de eso, sino que dio la posibilidad de que se generara un camino institucional que nos llevó a este mejor Chile, ojalá, que tenemos hoy día. Doctor Jaime Mañalich, ex ministro de Salud, gracias infinitas por gracias a conversar ustedes. con nosotros, por plantear Muchas tantos gracias. temas, ¿no? Muchas gracias. Y poder analizar un Conversar. poquito lo que pasó, lo que se viene también, así que muchísimas Sí, gracias yo por su quisiera tiempo. Por favor. dos mensajes. ¿Qué cosa? El primero, por favor, el movimiento antivacuna en Chile no es fuerte. La gente que no se ha vacunado es por desidia, porque no encontró el tiempo o no, el trabajo no le da permiso, cosa que es un error que hay que corregir. Pero la mejor protección contra esto que viene ahora es vacunarse. Por favor, vayan a vacunarse. Segundo, yo creo que el gobierno, el Ministerio de Salud, tiene que ser mucho más estricto en el pase de movilidad. O sea, perdón que lo diga así, cuando yo entré aquí al canal no me lo pidieron. Creo que uno no puede entrar a un recinto con riesgo Cerrado. de contagiarlo a ustedes sin ver dónde está el pase de movilidad. Para la ley de tabaco nosotros lo hicimos, o sea, en este recinto que están comiendo la gente, ¿hay alguien fumando? No, nadie fuma. ¿Sabes? Sí, el dueño del local, ¡pum!, parte. El dueño del local donde pase movilidad, creo que es una cuestión muy importante. Y tercero, creo que hay que tener mucho cuidado, y perdón que enfatice esto porque he encontrado ruido que me preocupa. La variante Omicron a lo mejor es buena persona o más buena persona, a lo mejor produce menos casos graves, pero va a afectar a tantos casos, a tanta gente, que igual vamos a tener una presión asistencial en un momento en que la gente Sí. está cansada de vacaciones, en fin, con licencia, muy dura. Sí. Entonces también hay que ser responsable en todas las medidas. No es bueno contagiarse, tratemos de no contagiarnos. Hay gente que dice, en España incluso he escuchado, no, contagiémonos nomás y Sí, con esto mejor, ya-". terminemos al tiro No con esto, podemos contagiarnos porque la red asistencial chilena no puede resistir 40.000, 50.000 casos que se van a traducir. Claro, de todas maneras. 40.000, Gracias, 50.000 Jaime casos. Mañalich. No, lo que sea, calculo por el denominador. Gracias. Sí, de todas maneras, doctor Mañalich, acá se hacen una serie de instancias, digamos, para que, Así lo vi. primero, hay que llenar un formulario, se pide pase de movilidad, probablemente porque nosotros sabemos que usted tiene su pase de movilidad en el caso suyo. No, Le dije ministro, ¿no? No, Me no, le confundí. dijiste doctor Ay, Mañalich. casi pensé que iba a decir... Bueno, ¿y qué va a hacer ahora, pues? Academia. ¿Academia? Sí. ¿Dónde? En distintas importa? universidades me estoy enrolando. Bien, Vamos pues. bien. Yo, es que pensé que le había dicho ministro porque muchas veces le decía ministro cuando yo había dejado de serlo. Muchas gracias, Jaime, por habernos acompañado Gracias esta a mañana. ustedes, se Que esté pasaron. muy bien. Chao,